Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Empezamos una nueva sesión de análisis en la que, ya sabéis, cogemos temas médicos complejos y los convertimos en algo claro y directo. Hoy ponemos el foco en un síntoma súper común, pero que nos exige ponernos el traje de auténticos detectives médicos, la evaluación clínica de la diarrea. Es algo que muchas veces se subestima, ¿verdad? Pero que requiere una semiología muy rigurosa para desenmascarar sus verdaderas causas. Así que, sin más rodeos, comencemos este fascinante recorrido por la lógica diagnóstica. Para que tengamos claro el marco de referencia, este análisis se apoya totalmente en lineamientos académicos muy rigurosos. Y esto es absolutamente fundamental para la formación de los futuros profesionales de la salud, manteniendo siempre ese estándar de excelencia de instituciones como la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en su sede Manabí. Al final, la medicina basada en la evidencia y una educación bien estructurada son pilares innegociables a la hora de enfrentarnos a cuadros clínicos en el mundo real. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta de hoy. Primero, definiendo la diarrea. Segundo, veremos si es aguda, persistente o crónica. Tercero, los mecanismos fisiopatológicos. Cuarto, el interrogatorio clínico. Quinto, identificando los signos de alarma. Y por último, el examen físico y el diagnóstico. ¿Vamos a ello? Arrancamos con la sección 1, definiendo la diarrea. Ya sabemos que toda buena investigación médica tiene que empezar por los cimientos. No podemos investigar algo que no hemos definido bien antes, lógico, ¿no? Aquí tenemos la definición clínica estándar sacada directamente de las fuentes. Hablamos de la presencia de 3 o más deposiciones líquidas en un periodo de 24 horas. Fijar esto es crucial porque nos da una línea base clarísima. Básicamente, es la ruptura de ese equilibrio perfecto entre la absorción y la secreción intestinal. Al tener esta métrica en mente, nos evitamos cualquier confusión inicial frente a simples cambios menores en el hábito intestinal. Pero ojo, que el detalle realmente fascinante aquí es un número, más de 200 gramos. A ver, la frecuencia es una medida superútil, sí, pero el umbral objetivo que nos confirma el diagnóstico, yendo mucho más allá de lo que se pueda reportar de forma subjetiva, es que el peso de esas heces diarias supere los 200 gramos. Esto, de verdad, es semiología en estado puro, pasar de una sensación totalmente subjetiva a un dato cuantificable e irrefutable. Pasamos a la sección 2, aguda, persistente o crónica. Vale, una vez que sabemos exactamente a qué nos enfrentamos, el siguiente paso lógico es categorizar el síntoma. Y es que el tiempo es sin duda una de las pistas más valiosas que tenemos para deducir qué hay debajo de todo esto. Fijaos en este mapa temporal. Manejamos 3 categorías muy estrictas. La aguda, que dura menos de 2 semanas y casi siempre tiene un origen infeccioso, o por toxinas, o quizá medicamentos. Luego está la persistente, que se nos queda en ese terreno intermedio, de 2 a 4 semanas. Y finalmente la crónica, la que pasa de las 4 semanas y que ya nos obliga a pensar en cosas como síndromes de malabsorción, enfermedades inflamatorias intestinales o incluso tumores. Tener este simple reloj en la cabeza nos reduce drásticamente la lista de sospechosos. Vamos con la sección 3, los mecanismos fisiopatológicos. Para entender de verdad los motivos, el porqué detrás del síntoma, tenemos que bucear en los mecanismos básicos. Es literalmente como leer el manual de instrucciones del intestino. Esta comparación que vemos aquí ilustra de maravilla la diferencia entre 2 de los mecanismos principales. Por un lado, tenemos la diarrea osmótica. Esta ocurre por elementos que no se absorben y terminan reteniendo agua. La clave semiológica aquí, pues que este tipo de diarrea cesa con el ayuno. Por otro lado está la secretora. Aquí hay un aumento real en la secreción intestinal de líquidos, lo que produce unos volúmenes enormes y, atención a esto porque es vital, no se modifica en absoluto con el ayuno. Es una distinción clínica brillante y súper práctica para el día a día. Pero claro, la historia no termina aquí. Hay otros mecanismos que son igual de vitales. Tenemos la inflamatoria, que implica un daño en el epitelio y que muchísimas veces viene acompañada de sangre o de fiebre. Pensad, por ejemplo, en una enfermedad de Crohn. Luego está la malabsortiva, que se caracteriza por una pérdida de peso evidente y déficits nutricionales. Y por supuesto, la alteración de la motilidad, donde el tránsito está, pues, o demasiado acelerado o demasiado lento. Cada uno de estos puntos nos está contando una historia completamente distinta sobre lo que está pasando ahí a nivel celular. Entramos en la sección 4, el interrogatorio clínico. Aquí es justo donde entra en juego la anamnesis para descubrir el origen de todo. Básicamente, es el arte de hacer las preguntas correctas. Estas son las típicas preguntas de diagnóstico rápido que sí o sí tienen que estar en cualquier historia clínica que se precie. ¿Ha habido un viaje reciente? Eso nos puede apuntar directamente a la diarrea del viajero. ¿Se han usado antibióticos? Pues nos hace pensar ipso facto en una alteración de la flora. ¿Hay contactos que estén enfermos? Blanco y en botella sugiere un brote infeccioso, como los famosísimos norovirus. Parecen preguntas súper simples, pero tienen un peso diagnóstico inmenso. Y si profundizamos un poco más en estas claves, hay que entender muy bien por qué hacemos estas preguntas tan específicas. El historial de medicamentos es absolutamente vital. Imaginaos, un tratamiento previo con antibióticos nos tiene que hacer saltar las alarmas sobre un posible sobrecrecimiento de clostridioides difícil, y eso es severo.
La dieta, por su parte, nos puede revelar intoxicaciones. Y si metemos en la ecuación factores de inmunodeficiencia o el entorno epidemiológico, como por ejemplo si la persona reside en un centro de cuidados, los patógenos que tenemos que buscar cambian por completo. Vamos, que cada respuesta es una pieza crucial de este rompecabezas. Sección 5. Identificando signos de alarma. A ver, hay momentos en los que la investigación médica nos pide literalmente encender todas las sirenas. Es absolutamente imperativo saber identificar esas banderas rojas que nos exigen actuar de inmediato. Aquí el nivel de urgencia se dispara. Si vemos que hay fiebre alta, un dolor abdominal muy intenso o, cuidado con esto, la temida presencia de sangre en las heces, tenemos que estar en alerta máxima por un compromiso grave de la mucosa. Si a esto le sumamos una deshidratación severa o factores demográficos, como por ejemplo pacientes mayores de 70 años o que estén inmunodeprimidos, ya no estamos hablando solo de síntomas. Son indicadores claros de complicaciones severas que justifican hacer estudios mucho más profundos y arrancar con una terapia empírica lo antes posible. Y llegamos a la sección 6, examen físico y diagnóstico. Vamos a ver cómo se desarrolla esta recolección de pruebas sobre el terreno físico. Cualquier buen investigador clínico sabe perfectamente que tiene que mirar mucho más allá del abdomen. Los signos extraintestinales son, muchas veces, los grandes chivatos. Unas úlceras bucales o ciertas erupciones cutáneas nos pueden estar gritando a los cuatro vientos que estamos ante una enfermedad inflamatoria intestinal. Las adenopatías, por ejemplo, podrían estar vinculadas a infecciones crónicas como el VIH. Y una taquicardia, si va de la mano con una pérdida de peso que no nos cuadra, nos podría desviar el diagnóstico hacia un hipertiroidismo. De verdad, el cuerpo entero nos va dejando miguitas de pan, solo hay que saber dónde mirar. Entonces, resumiendo un poco toda esta vía diagnóstica, la estructura es bastante clara. Todo empieza en el paso 1, un examen físico exhaustivo evaluando a fondo el estado de hidratación y los signos abdominales. El paso 2 nos lleva directos al laboratorio, exámenes directos de heces, búsqueda de leucocitos, psicoprocultivos para ponerle nombre y apellidos al patógeno exacto. Y el paso 3, que nos lo guardamos para esos cuadros crónicos, sangrantes o de muchísima severidad, ya implica procedimientos endoscópicos como una videocolonoscopia para poder visualizar directamente la mucosa y tomar las biopsias necesarias. Y para ir cerrando este análisis, nos gustaría dejar esta pregunta flotando en el aire. ¿Está la anamnesis guiando realmente al diagnóstico clínico correcto? A ver, sabemos que la tecnología y los laboratorios son herramientas formidables, sin duda, pero una semiología exhaustiva, una buena entrevista clínica de las de toda la vida y una deducción lógica estructurada siguen siendo el núcleo inquebrantable de la medicina. La próxima vez que toque evaluar un cuadro de este estilo, será vital estructurar bien el tiempo, el mecanismo y, sobre todo, las señales de alarma. Esperamos de corazón que este desglose os haya aportado mucha claridad y, por supuesto, que despierte aún más la curiosidad por alcanzar la excelencia clínica. ¡Hasta la próxima!